Hola amigos de GeoVirtual.cl. Hoy día estamos aquí en la carretera, en la Panamericana, en el desierto de Atacama, y hoy día vamos a iniciar una idea hacia geología cerca de la Panamericana o geología al borde de la Panamericana. Hoy día entre Caldera y Chañaral, un poco vamos a pasar por Chañaral y vamos a ver ahí algunos puntos. Claro, el primer punto es la subida norte de Caldera, donde la formación Bahía Inglesa de Mioceno, donde aquí estamos, se ve eso, una formación bastante rica en fósiles, donde vemos en detalle algunos puntos. Después vamos a avanzar, por supuesto, el granito orbicular, por supuesto, las tafuni, algunas rocas muy antiguas, y entre los 88 kilómetros entre Caldera y Chañaral vamos a revisar la rica, la interesante geología que se ve capaz desde el auto, donde se puede parar o donde se pasa nomás y se puede observar desde las ventanas del vehículo. Ahí acompáñenme y hoy día con esta idea especial, la geología cerca de la Panamericana. Bien, esos kilómetros 885, 400 de la Panamericana aquí en Atacama, en Chile. Nuestro primer punto, la formación Bahía Inglesa, formación Mioceno aquí en la subida norte de Caldera hacia Chañaral. La formación Bahía Inglesa destaca por su rico contenido en fauna marina del Mioceno, es decir, entre 7,8 millones de años a 4,8 millones de años. Especialmente ballenas, tiburones, bálanos, delfines, cocodrilos, focas y aves. Es un sitio paleontológico de carácter mundial. Para mayor información o interés, se recomienda una visita del Museo Paleontológico en la ex estación ferrocarril de Caldera o una visita en el Museo del Sitio Los Dedos cerca de Bahía Inglesa. Bueno, vamos a seguir entonces a dirección Chañaral. Cabe mencionar que el proyecto Panamericana data del año 1923, donde se planificó un sistema infraestructural potente que une Monterrey en México con Buenos Aires en Argentina, especialmente con el objetivo facilitar el tráfico internacional de vehículos y carga. Como cada país tenía su visión centralista, es decir, un diseño de carretera centralizado enfocado a su capital, que dificultó o alargó considerablemente viajes internacionales. Después del diseño inicial, se agregaron tramos, por ejemplo, hacia Alaska o hacia Chiloé o Ushuaia en el sur del continente. Aquí estamos, claro, en un sitio bastante conocido, el granito o granitoide esférico, aquí en Caldera, cerca de Caldera. Ahí está, o granito orbicular, mejor dicho, ¿no? Antiguamente esta roca llamaban napoleonita, porque en Córcega hay, es absolutamente precioso. Aparte de eso, ¿no? Acá para ver la
cómo se formó, es una roca intrusiva. Ya sabemos que rocas intrusivas normalmente no se forman así, ¿no? O normalmente tienen otra textura, son equigranular, grano grande, macrocristalino, tienen cuarzo, feldespato alcalino o plagioclasa y bueno, son bien homogéneos. Aquí no, hay varias formas para interpretar eso o varias ideas. Claro, primero necesitamos la más común, capaz es una nucleación, ¿no? Que habían dos tipos de magma. Claro, porque es difícil para indicar por qué en una cámara magmática se forman tan diferentes sustancias al fondo, tan diferentes cristalizaciones, ¿no? Pero en este caso sí pasó eso con centros de nucleación y crecimiento esférico en capaz dos magmas no tan o no mezclables, ¿no? Hay varios más por si acaso, ¿no? Aquí en la misma región hay más y no tan bonitos, ¿no? Pero hay varios más, hay en otras partes del mundo, Finlandia, ¿no? Pero eso ya realmente es bonito, eso realmente tiene algo estético. Aquí estamos donde los tafunis, o como se dicen aquí, en el zoológico de piedras. Veamos qué estamos encontrando aquí. Hay famosas estructuras. Vamos a la vuelta. Ja, ahí se ve bien. Son tafunis. Bueno, la roca es una diorita del batolito costero. Y las tafunis son principalmente formas de meteorización, erosión, que siempre están asociados con viento eólico y una cierta porción de sal y una roca homogénea, ¿no? Como típico roca intrusiva. Ahí está muy bien, ¿no? Pequeñas cavernas, ¿no? Que se ve ahí en todo el sector. Existen varios sectores del mundo, no aquí nomás, pero cierto es que se ve bastante bien. Bien, ahora estamos aquí, algunos kilómetros más hacia el norte, pasando kilómetro 900. Estamos en la plena cordillera de la costa. La cordillera de la costa, ya sabemos, está el batolito de la costa y el batolito andino, un gran grupo de rocas intrusivas, pulsos de diferentes periodos, de diferentes épocas. Y aquí estamos en pleno Plutón relincho, que tiene una datación entre 180 hasta 195 millones de años, entonces bastante antiguo, entonces Jurásico inferior por ahí, ¿no? Que es de roca
este Plutón relincho principalmente se compone de dioritas. Aquí vemos las dioritas en su mejor forma al fondo. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que tenemos un concepto completamente distinto de hoy, una configuración geotectónica completamente diferente que en la actualidad, ¿no? Significa Plutón, cámara magmática. Plutones tenían, eso conocemos de otros sectores, una actividad, una conexión hacia la superficie, entonces una actividad volcánica, y Plutones al fondo formaban parte del arco magmático de Jurásico inferior. Significa el arco magmático estaba cerca de la costa aquí, entonces la subducción en esta época era bastante diferente que la actualidad. En realidad era mucho más de ángulo, mucho más aguda, ángulos de 70, 80 grados, y eso produce que las actividades magmáticas están cerca de la costa. No como en la actualidad, donde tenemos una otra situación, el ángulo es más suave, 20, 30 grados, y la actividad volcánica llega en 200 kilómetros, 300 kilómetros de distancia de la subducción. En el mismo sector donde la diorita de Plutón relincho, vemos otro fenómeno que es muy frecuente aquí en la cordillera de la costa, bueno, en todos los Andes, en todos los sectores del desierto de Atacama, la erosión por eventos meteorológicos, lluvias fuertes, ¿no? Aquí se ve perfectamente un caso, claro, de la Panamericana antigua, ya no se renovó eso, ¿no? Pero arriba lo pasó lo mismo, ¿no? Aquí la Panamericana nueva. Es un desafío para toda la construcción de carreteras acá en Atacama, porque estas lluvias que también existen aquí en la cordillera de la costa son tremendas, son fuertes. Aquí quebrada que actualmente no es seca, no tiene afluente, pero se convierte en una corriente torrencial de lodo, barro und debris flow al fondo, y choca ahí. Se puede presumir que esta salida aquí, esta entrada, este túnel no es suficiente si pasa eso. Si vamos por la Panamericana, de Caldera a Chañaral, claro, estamos al lado del mar. También el océano, la costa, es un sistema geológico, un sistema de erosión, un sistema de deposición y de sedimentación, y un sistema bien especial. Ahí vemos un poco ese sector de la playa más rocosa para mostrar mejor fenómenos, erosión y deposición, ¿no? Se nota, hay material fino depositado y rocas erosionadas. La erosión aquí, claro, va de acuerdo de la dureza, de la resistencia. Estamos aquí en rocas metamórficas, y ahí al otro lado se ve playa más arenosa y pelicanos. Aquí. Especialmente aquí en las finas estructuras de las rocas metamórficas se ve bien que la erosión va por la resistencia. Lo más resistente normalmente que tienen cuarzo sobreviven más, y otros se desgastan más rápido. Claro, tampoco hay que olvidar, es un hábitat de muchos animales, aquí especialmente en Atacama. Aquí estamos en el complejo epimetamórfico de Chañaral.
Rocas de 380 millones de años, rocas metamórficas del Devónico Carbonífero más o menos, ¿no? Y capaz uno de los rocas más antiguos aquí de Atacama. Más en Atacama hay que tomar en cuenta, no hay rocas tan antiguos. Este complejo epimetamórfico del Chañaral, claro, tiene rocas principalmente como filitas, cuarcitas, metacalcitas, conglomerados, estructuras sedimentarias de repente. En algunas partes hasta se ve restos de fósiles. La fascias es una melange tectónica típica encima de zonas de subducción, típica del sector de acreción, donde tenemos una vecinidad o tenemos un conjunto de rocas completamente metamorfizadas, rocas con estructuras sedimentarias y también rocas que, claro, apuntan más a una acreción. Ahora pasamos a un sector bien hermoso, la Panamericana, directamente en las roquerías. Nos falta poco para entrar al Barquito y Chañaral. Por si acaso, el tramo entre Chañaral y Barquito era uno de los primeros con pavimentación aquí en Atacama. El tramo entre Copiapó a Chañaral igualmente no es de la planificación original. En el comienzo la Panamericana salió por Paipote, Inca de Oro, Diego de Almagro, antes Pueblo Unido, en forma paralela de la línea férrea longitudinal. La morfología del sector costero, especialmente del sector Caldera a Chañaral, era bastante compleja. Durante el año 1961 empezó la construcción de la Panamericana por la costa, justamente este tramo, y reemplazó el trayecto inicial por Inca de Oro. Saliendo de Chañaral hacia el norte, llaman atención esas líneas negras en los cerros. Son diques, una formación geológica de intrusiones de simetría tabulares de par de metros no más de ancho, o correctamente de potencia de algunos metros no más. Como esas intrusiones son más superficiales, se llama hip-abisal o subvolcánica. Ahora ya llegamos ahí donde Cerro Vetado, cerca de Chañaral. En realidad estamos como 10 kilómetros al norte de Chañaral. Claro, todos que viajaban por ahí conocen famosas líneas negras en el cerro, por eso se llama Cerro Vetado. Un poco malo esta palabra porque son diques. Debería ser cerro diqueado o algo así, ¿no? Este cerro es también conocido y claro, son como ejemplos de diques de estructuras abisal. Aquí estamos ya terminando nuestro primer tramo con la Panamericana, el primer tramo Caldera a Chañaral. Un poquito pasamos por Chañaral para ver esta cosa que siempre en realidad se preguntan la gente, ¿qué son estas líneas negras aquí adentro del cerro? Bueno, ya sabemos, son diques de más o menos 129 millones de años de edad. Los diques, la roca de caja, una granodiorita, hasta granito un poco en algunas partes. Aquí abajo mío ahora es mucho más antiguo, 217 millones de años de Triásico, el Plutón vetado o Plutón Cerro Vetado. Las rocas aquí son microgabros, microdioritas capaz también, pero aquí en realidad son microgabros hasta, ¿no? Completamente llamativo, claro, por ese contraste de la roca de caja medio leucocrática y los negros diques tan melanocráticos como puede ser, ¿no? Ejemplos que en muchos libros de los años 50, 40 en todo el mundo lo tomaron como ejemplos de diques de estructura abisales. Bien, aquí estamos en la Panamericana, bastante tráfico hoy día, aunque es domingo. Vamos a volver ahora a Copiapó, los 200 kilómetros, Chañaral, y
yo creo eso es una buena idea para ser un poco consciente, para observar, sea desde el vehículo, sea para parar un poco la geología, ¿no? Es igual parte de nuestra tierra, igual parte de nuestra conciencia, entonces las geoformas, las ideas que están atrás de eso. Ojalá nos vemos en la próxima semana con otra salida a terreno, con otra cápsula, otro video. Ahí nos vemos, ojalá. Chao amigos de GeoVirtual 2.cl. Chao.